anterior, revisamos todos los cambios, todos los sucesos que se van a llevar a cabo durante la primera semana. Es decir, desde el momento en que ocurre la fecundación hasta el día 7, que termina la primera semana. Y la fecundación va a ocurrir. ¿En dónde ocurre la fecundación? En la bola de la trompa uterina. Ahí va a ocurrir la fecundación. ¿Qué día llega a la cavidad uterina el producto de la fecundación? Entre el tercer y el cuarto día. Al tercer día se establece una estructura llamada mórula, que inicialmente iba a ser considerado como el cigoto, que es el resultado de la fecundación. Poco a poco este cigoto se va multiplicando en células. ¿Qué nombre reciben estas células? Blastómeras o blastómeros. Entonces, la multiplicación de células de un cigoto van a conformar un grupo de blastómeros. Pero cuando estos blastómeros alcanzan un estadio más o menos de 16 hasta 30 o 32, constituyen la llamada mórula. Y la mórula va a estar rodeada por una capa. ¿Qué capa rodea la mórula? La zona pelúcida, todavía no se pierde la zona pelúcida. Entonces, más o menos entre el tercer y el cuarto día, pues llega esta mórula hacia la cavidad uterina. ¿En qué estadio está el endometrio en la cavidad uterina? ¿En qué estadio se encuentra el endometrio cuando llega el producto? ¿En qué estadio va a estar? Recuerden que el ciclo endometrial va a tener fases. ¿Cuáles son sus fases? La fase menstrual, la proliferativa, la fase secretora, la fase isquémica y luego la fase menstrual del siguiente ciclo, hasta la fase isquémica. ¿En qué estadio debe estar este endometrio cuando llega la mórula? En fase secretora. No puede estar en fase proliferativa, tiene que estar en fase secretora. ¿Por qué? Porque tiene que secretar sustancias nutritivas. Cuando llega el producto, que es la mórula, va a reabsorber todas estas sustancias nutritivas que se van secretando y las reabsorbe para formar una estructura diferente ahora a la mórula. ¿Cómo se llama? El blastocisto. Va a haber varios tipos de blastocitos, porque este blastocito todavía va a estar rodeado por su zona pelúcida. Por lo tanto, es un blastocito o blastocito inicial o temprano o inmaduro. Cuando más o menos estamos en el sexto día, esta zona pelúcida degenera, se pierde y va a permitir al blastocito considerarse un blastocito maduro que va a estar listo para el contacto con el tejido materno. ¿Ok? Entonces, ¿qué día se produce ese contacto? Aproximadamente el día 6 o 7. Finalizando la primera semana, se inicia ese contacto con el tejido endometrial y las células. Ahora, ¿qué grupo de células posee un blastocisto? A ver. Muy bien. Un blastocito está conformado por células externas llamadas trofoblasto y un grupo de células internas llamadas el embrioblasto. Va a tener una cavidad que está llena de líquido. Esta cavidad va a ser considerada como el blastocele. El prefijo cele es cavidad, entonces va a tener una cavidad. Entonces vamos a ver que así se conforma el blastocisto. ¿Listo? Y ya al séptimo día, pues vamos a ver que ocurre el contacto con el tejido materno y las células del trofoblasto van a empezar a cambiar. Van a ir formando un nuevo grupo de células que son las que van a invadir, así se dice la palabra, es invadir porque invade, ingresa al tejido materno para llevar a cabo lo que se conoce como implantación. Así terminamos la primera semana. Entonces el día de hoy vamos a ver qué ocurre durante la segunda semana del desarrollo. Entonces tenemos
lo que les estamos diciendo, la formación del blastocisto. Todos estos cambios ocurren en su paso a través de la trompa uterina y vamos a ver de que cuando llega hacia la cavidad se constituye, acá tenemos la mórula, hasta más o menos 32 blastómeros, y ahí se constituye el blastocisto. Y luego al día 6 o día 7 empieza el contacto con el tejido endometrial que está en estadio secretorio, ¿no?, para conformar lo que es la implantación. Ya hemos visto todo este proceso, este evento que se lleva a cabo con la fecundación. Acá tenemos una mórula en este lado, una mórula. Acá tenemos un blastocisto o blastocito con sus células que lo constituyen. Afuera el tropoblasto, una masa de células internas llamada el embrioblasto. Y esto más o menos ocurre el día ya 6 o día 7. Un grupo de células que se ubican en la superficie del embrioblasto empiezan a cambiar. Y este cambio se va a llevar a cabo por regulación molecular, expresión de proteínas. Se van a ir aplanando sobre la superficie para formar un grupo de células que se constituyen como el hipoblasto sobre la superficie del embrioblasto. Los factores de crecimiento de transformadores son los que van a regular la proliferación o el cambio de estas células de tropoblasto para constituir un nuevo grupo de células que van a ser consideradas como las invasoras. Este grupo de células se denominan el sinusidio tropoblasto y van a ser cruciales para la segunda semana y para la supervivencia del producto. Cuando yo me refiero a producto, es el producto de la gestación, lo que va a ir desarrollándose. Esta masa de células, este nuevo grupo de células que se constituyen a partir del tropoblasto por la estimulación de estos factores de crecimiento trofoblásticos, van a ser cruciales posteriormente para el desarrollo, y ahora lo vamos a ver en la segunda semana. ¿Qué es lo que van a formar? Si no formaran esas sustancias, el embarazo no continúa, se elimina. ¿Listo? Entonces entramos, segunda semana del desarrollo. ¿Qué características vamos a ver en la segunda semana? Primeramente, que acá se va a llevar a cabo la implantación del producto, que se inició a fines de la primera semana y durante la segunda semana concluye la implantación. ¿Qué más se van a llevar a cabo? La masa de células internas que son consideradas como el embrioblasto se van a organizar ahora formando un disco embrional. ¿Por qué se considera disco? Porque el producto va a adoptar esa forma, la forma de un disco. Y va a ser de tipo bilaminar porque va a estar conformado por dos grupos de células, unas células superiores y unas células inferiores. Por lo tanto, ahora el producto ya no tiene forma de una masa, sino va a adoptar la forma de un disco. ¿Listo? ¿Qué más? Se van a formar algunas estructuras extraembrionarias, como por ejemplo, cavidad amniótica. Cuando nosotros ingresamos al producto, solamente estaba conformado por la masa de células internas, el tropoblasto y blastocele. Pero en esta segunda semana se va a formar una cavidad que no existía. Y esa cavidad va a ser considerada como cavidad amniótica, y que va a contener en su interior líquido, ese líquido amniótico que en el futuro va a rodear al producto, al embriocito, lo va a rodear y va a estar él, ¿no?, recibiendo rodeado de todo este líquido amniótico. ¿Qué más se va a constituir como estructura extraembrionaria? Se va a formar el amnios, el saco vitelino, el tallo de conexión, que es lo que en el futuro será el cordón umbilical, es lo que se va a conformar durante esta semana. Y luego, por último, el llamado saco coriónico. Este saco coriónico se conforma una vez que termina la implantación y el producto está totalmente incluido dentro del tejido materno. Todo este conjunto de estructuras que se van formando en el interior se van a denominar como saco coriónico. Como ven ustedes, son palabras nuevas, pero estas palabras nuevas tenemos que ir fijándolas, porque a medida que vamos avanzando en el desarrollo, estas mismas palabras van a ir cambiando.
Entonces nosotros lo dejamos inicialmente como blastocisto. Además hemos constituido la masa de células internas llamada embrioblasto, las células externas que son denominadas como el trofoblasto, y que a partir del trofoblasto se está formando un nuevo grupo de células que ahora las vamos a conocer. Bien, esto va a ocurrir durante la segunda semana. Entonces, día 8. El día 8 empezamos, que ya la segunda semana, empezamos con el contacto del producto, el blastocisto, con el tejido endometrial. Vamos a ver que el trofoblasto va a constituir un nuevo grupo de células a partir del trofoblasto, que van a ser denominadas como el sincitio trofoblasto. Otro grupo de células del trofoblasto van a ser consideradas como el citotrofoblasto. Es decir, que el trofoblasto, o a partir de las células del trofoblasto, se originan dos grupos o dos líneas celulares. Unas llamadas sincitio trofoblasto y las otras llamadas citotrofoblasto. La pregunta será, ¿y en qué está la diferencia? ¿Cómo se diferencia ese grupo de células? Por favor, ciérrame la puerta. Listo, ¿qué hora es? Ya, tiempo límite para que entren. Listo, entonces, vean, ¿en qué está la diferencia en estos grupos celulares? Primeramente, esto que ustedes observan acá en verde que nos muestra el libro de Lachman, ¿no?, constituyen las células del sincitio trofoblasto, y las células que están por debajo de ellas, ¿no?, en verde más claro, son las células del citotrofoblasto. Y acá todavía hay un rezago de lo que es el trofoblasto, que está originando estos grupos celulares. Primeramente, ¿qué diferencia, qué cosa tiene? ¿Cuál es la característica del sincitio? Primeramente debemos decir que es una masa de células en las cuales sus células que la integran no tienen límites celulares, no están delimitadas. Por lo tanto, esta masa de células se observa multinucleada, tiene varios núcleos. Otra característica que tiene este grupo de células es de que son las células invasoras, son las que van a permitir la penetración de lo que es el producto hacia el tejido materno. Otra característica es que no llevan a cabo división celular, no se multiplican, no se dividen, pero sí aumenta en cantidad, aumenta en tamaño y aumenta en cantidad. Vamos a ver ahora por qué aumenta si estas células no se multiplican. ¿Listo? Bien. Otra característica que tiene el sincitio trofoblasto es que va a producir una hormona que durante la segunda semana, a medida que va creciendo, esta hormona va a ir aumentando. Esta hormona se llama hormona gonadotrofina coriónica humana, HCG. ¿Quién produce hormona gonadotrofina coriónica humana? Las células del sincitio trofoblasto. Ahora la pregunta será, ¿y para qué sirve esta hormona? Esta hormona va a ir aumentando durante la segunda semana. Ven ustedes, segunda semana todavía la mujer ni cuenta se ha dado que está embarazada. ¿Por qué? Porque ella espera su menstruación a terminar la segunda semana. Ahí va a esperar su menstruación. O sea que cuando entra a la tercera semana, recién está esperando que la menstruación llegue. Y durante la segunda semana se va produciendo ¿qué cosa? Hormona gonadotrofina coriónica humana. Ahora, ¿qué día estamos? El día 8, iniciando la segunda semana. Mi pregunta será, ¿quién produce progesterona? ¿Quién está produciendo progesterona en este momento? ¿El cuerpo lúteo? ¿Cuánto tiempo de vida tenía el cuerpo lúteo? Entre 10 a 12 días. Estamos el día 8. 9, 10. El día 10 aproximadamente el cuerpo lúteo debe degenerar. Pero si estamos con un embarazo en desarrollo, no puede degenerar. Porque al degenerar el cuerpo lúteo deja de producir progesterona, el endometrio entra en estadio de isquemia, se desprende y cae. Se produciría una aborto. Alguien tiene que estimular al cuerpo lúteo
para que siga produciendo progesterona. ¿Y cuál es ese alguien? La hormona gonadotropina cariónica humana. La presencia de esta hormona en la segunda semana, en la cual va aumentando sus niveles, permiten que el cuerpo lúteo siga produciendo progesterona para que este embarazo que está en desarrollo no caiga, no se limite, no disminuya. ¿Listo? Entonces será importante, por lo tanto, las células del sincito trofoblasta, sí. ¿Por qué? Por un lado permiten la implantación, porque son las que van a arrastrar al producto hacia el interior, y por otro lado, la presencia de esta hormona. ¿Listo? Bien. ¿Qué características tienen las células del citotrofoblasta? Son células las cuales tienen sus límites bien marcados, en primer lugar. En segundo lugar, son células que están ubicadas por debajo o por dentro de lo que es el sincitio. Son células mononucleadas. Son células que llevan a cabo división celular por mitosis. Se multiplican y van aumentando en cantidad. Pero a medida que van aumentando, un grupo de estas células empiezan a perder sus límites celulares y se van incorporando al sincitio trofoblasta. Es por eso que el sincitio va aumentando, porque recuerden que el sincitio no lleva a cabo división celular, pero el aporte de células del citotrofoblasto permiten que esto prolifere o aumente o esté en mayor cantidad para permitir la implantación. ¿Listo? Se entendió estos dos grupos celulares, ¿no? Pues ahí los tienen, estas células, paredes no limitadas, migran hacia el sincitio. Entonces, el tejido que va a ser erosivo y el que permite la implantación va a ser el sincitio trofoblasta. Aquí tenemos en esta imagen, en el libro creo que es de Sarteaga, en los cuales permite el ingreso, miren el crecimiento del sincitio trofoblasta acá en color morado, cómo va al inicio, el día 8, ya aproximadamente acá está en el día 10, acá estamos más o menos el día 12, y acá finalizando la segunda semana totalmente incluido. Esta es la superficie del endometrio, estas son glándulas uterinas, la superficie, y acá todavía hay células del trofoblasto. Y acá tenemos ya casi regenerado, pero todavía hay un espacio. Y acá se regeneró completamente la superficie endometrial y el producto está totalmente incluido en el endometrio. Ven ustedes cómo ha crecido el sincitio trofoblasta. Ahora, es considerado erosivo el sincitio porque es el que va a ingresar, va a permitir la implantación, va a invadir el tejido endometrial. Pero a medida que va invadiendo el endometrio también va reaccionando. Recuerden que es un tejido extraño, no es un tejido propio de la madre, es un tejido que se ha formado producto de papá y mamá. Entonces, el endometrio debería eliminar a ese tejido, pero por ahí las proteínas que se están presentando, que se están evidenciando, no permiten ese rechazo a esa gestación. Y vamos a ver de que el sincitio no solamente va a erosionar al tejido endometrial, sino también va a entrar en contacto con las glándulas uterinas que están en el estadio secretor y también las erosiona. ¿Qué significa erosionarlas? Invadirlas, reabsorber. Entonces las erosiona a estas glándulas uterinas y en el interior del sincitio trofoblasto se van formando algunos espacios. Estos espacios se van llenando de secreciones producto de la erosión que está haciendo con las glándulas uterinas y va a reabsorber las sustancias nutritivas, el glucógeno, los lípidos que se van produciendo, los va a reabsorber al interior de estos espacios que se van conformando en el sincitio trofoblasto. Ahora, ¿para qué lo hará este evento? ¿Para qué? Para permitir la nutrición de todas las células que están en el interior. Esta sustancia nutritiva que va adquiriendo el sincitio trofoblasto va a ser considerado como embriotrófico.
embriótrofo. Entonces, ¿qué cosa es el embriótrofo? Son las sustancias nutritivas que reabsorbe el sincito trofoblasto, producto de la erosión de las glándulas uterinas y también de las células endometriales. Como les dije, las células endometriales, si bien es cierto, no rechazan al producto porque carecen de elementos de compatibilidad. Y vamos a ver de qué, ¿no? Vamos a ver de que estas células endometriales también reaccionan y se van a inflamar, van a crecer y van a cambiar su conformación. Al ser inflamadas, ahora estas células se van a considerar como células deciduales. Células deciduales y se forma la llamada decidua. ¿Qué es la decidua? Es el endometrio transformado. Las células endometriales que se transforman, se hacen más grandes, acumulan más sustancias nutritivas y a medida que el sincito trofoblasto están invadiendo al endometrio, estas son reabsorbidas al interior y esas sustancias nutritivas constituyen el embriótrofo. ¿Qué más va a constituir el embriótrofo? La erosión que va a hacer el sincito trofoblasto hacia las glándulas uterinas que están en el canal secreto. Estos espacios que se están conformando al interior de lo que es el sincito trofoblasto, que son pequeños espacios, van a confluir, es decir, van a integrarse unos con otros para formar unas especies de lagunas. Ahora, el sincito trofoblasto, a medida que va a transcurrir durante la segunda semana el ingreso al interior del tejido endometrial, no solamente va a erosionar al endometrio, que va a transformarse ahora en una decidua, no solamente va a invadir o va a erosionar a las glándulas uterinas, sino también va a entrar en contacto con los vasos sanguíneos de la mano. Entra en contacto con estos vasos sanguíneos que también han aumentado en el endometrio y también los erosiona. Pero para que puedan ser erosionados, los vasos sanguíneos van a cambiar. Un vaso sanguíneo normalmente tiene su endotelio. El endotelio está conformado por células planas que tiene en su interior este endotelio, ¿no? Por células aplanadas, un capilar, un vasito sanguíneo, se transforma en un llamado vaso sinusoide. ¿Qué característica tiene un vaso sinusoide? En que el endotelio pierde la continuidad y se forman pequeños espacios en las uniones, se hace más grande, más dilatado y acá se pierde la continuidad, se forman espacios. ¿Con qué finalidad se transforma ese vaso sanguíneo? De que la sangre que está yendo por el interior pueda fluir hacia el exterior a través de esos espacios. ¿Listo? Entonces, como ven ustedes, el sincito trofoblasto no solo está erosionando todo este conjunto de estructuras, sino también a los vasos sanguíneos que ahora se han transformado en vasos sinusoides. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reabsorber esta sangre que está yendo a través de los capilares maternos hacia el interior, donde está lleno pues de embriótrofo. Ahora, esta sustancia nutritiva del embriótrofo al inicio de la segunda semana pues va a ser la sustancia que va a nutrir, pero a medida que van aumentando las células, los tejidos que van aumentando con el desarrollo, necesita de más nutrientes y la nutrición lo va a absorber a través de la sangre de la madre. Y en este momento, todos esos espacios o lagunas que tenían embriótrofo ahora van a contener sangre materna y así se establece esta conexión de sangre materna con el producto, iniciándose todavía muy en forma primitiva la circulación útero-placental. Todavía estamos en estadios primitivos, pero ya hay contacto entre la sangre materna y el producto a través de estas lagunas sincitiotrofoblásticas que se van formando en el útero. Entonces, esa es la característica del sincitio, es erosivo. Erosiona el tejido endometrial, por lo tanto constituye la decidua a las glándulas, a las células endometriales. Entonces, estas células endometriales van a llevar a cabo procesos de apoptosis a medida que el tejido lo va erosionando.
hay muchas enzimas y prostaglandinas que se van formando, que son sustancias nutritivas. Les dije que las células del endometrio van a reaccionar, van a acumular mayor cantidad de glucógeno, de lípidos, aumentan el tamaño y vamos a ver qué constituyen las llamadas células residuales. Entonces yo preguntaría en el examen, ¿qué es una célula residual? ¿Qué cosa es una célula residual? Es la misma célula endometrial, pero ahora transformada, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque hay una gestación de desarrollo que la está estimulando a que haga este cambio. ¿Listo? ¿Qué más? Se va a producir la hormona gonadotrofina coriónica humana que va a estimular al cuerpo adulto. En este momento, el aumento de la hormona gonadotrofina coriónica humana va a ser, va a ser un elemento importante para lo que son las pruebas de embarazo. Recuerden que estamos en la segunda semana, todavía no se ha dado cuenta que está embarazada, pero cuando llegue la tercera semana, que espera su menstruación, no va a venir la menstruación. ¿Qué es lo que primero tiene que hacer durante la tercera semana? Corroborar si hay un embarazo. Y las pruebas de embarazo están en relación a esta hormona, la presencia de esta hormona. La subunidad beta de esta hormona es la que se mide, se dosa, ¿no? Para las pruebas de embarazo. ¿Listo? Y hasta ahí hemos visto el citotrofoblasto, también hemos visto las características que tiene el citotrofoblasto. Ahora vamos a ver qué sucede con el embrioblasto. El embrioblasto también se va a organizar, ¿no? Se va a organizar para formar dos grupos celulares. Uno llamados el hipoblasto, que ya empezó a aparecer a fines de la primera semana, constituyendo células planas en la superficie del embrioblasto, pero ahora estas células se van a transformar en células cúbicas que van a estar en la superficie en relación a lo que es el blastocele y que constituyen el nuevo grupo celular llamado hipoblasto. Y las células que van a organizarse por encima de ellas va a tener esta característica, como ustedes lo ven, que es células cilíndricas, células altas. Entonces ahora el embrioblasto, que era una sola masa, adquiere la forma de un disco, llamado bilaminar, porque va a estar formado por dos grupos celulares, superiores e inferiores. Las superiores se van a llamar epiblastos y las inferiores reciben el nombre de hipoblastos. O sea, acá si yo hago un corte a este nivel, voy a observar que las células superiores serán altas y las células inferiores serán cúbicas. Y este es el disco embrionario llamado bilaminar, formado por epiblasto e hipoblasto. Entonces, ese es el cambio que va a hacer con el embrioblasto. Células cúbicas, el hipoblasto son células, epiblasto, células cilíndricas, más alta esta capa, y las células del hipoblasto están en relación con lo que es esta cavidad llamada el blastocele. Esta cavidad también va a tener un cambio, del nombre. Nosotros lo conocimos al inicio como blastocele. Pero ahora, las células del hipoblasto van a ir formando nuevos grupos celulares que van revistiendo el interior de esta cavidad llamada la cavidad blastocele y van a formar una membrana muy delgada que reviste esta cavidad. Esta membrana va a ser considerada como la membrana exocelómica o membrana de Heuser, así se llama. Entonces, ¿de dónde parte estas células que son aplanadas y que revisten esta cavidad? De las células del hipoblasto. Acá tenemos el hipoblasto formando esta membrana de revestimiento a la cavidad, y cuando se constituye la membrana exocelómica, la cavidad va a cambiar de nombre, ahora va a ser denominada como cavidad exocelómica. Entonces ya no lo consideramos blastocele, ahora tiene su membrana que lo recubre. La membrana se llama membrana exocelómica y que ahora en este momento la cavidad se transforma en una cavidad exocelómica, que posteriormente va a ser llamada como saco vitelino primario. Saco vitelino primario. Sí, yo digo cavidad exocelómica, ¿no?
que va a ser lo mismo que decir saco vitelino primario. ¿Listo? Entonces tenemos ahora en este momento, en ese estadio, todavía no ha terminado la implantación, todavía miren el epitelio no ha regenerado completamente en el lugar, hay un gran coágulo de fibrina todavía, ¿no? Y en este momento se ha constituido el disco embrionario de tipo bilaminar formado por epiblasto y hipoblasto. Se ha conformado lo que es la cavidad exocelómica con su membrana que lo recubre, llamada membrana de Heuser o membrana exocelómica. ¿Listo? Hasta ahí me va siguiendo, ¿no? ¿En qué estadio está el sincito trofoblasto? Está formando lagunas, pequeñas lagunas, que luego estas lagunas van a unirse unas con otras y van a formar redes, grandes extensiones de lagunas que van unidas, que se llaman redes lagunares en el sincito trofoblasto. ¿Qué están haciendo en este momento? Están reabsorbiendo ¿qué cosa? Embriotrofo. Ahora, esta conformación de las células del epiblasto y el hipoblasto, es una imagen que nos muestra el libro de Lachman, nos indica que las células del embrioblasto, a finales de la primera semana, estamos ya en la segunda semana, ¿no?, son los factores de crecimiento fibroblásticos los que van a actuar en las células del embrioblasto y las van a ir reorganizando. Como ustedes ven en esta imagen, hay algunas células que están de un color y de otro color, porque estos factores están activando a estas células para que lleven a cabo una transformación. Y luego se van a ir organizando las células que tienen un color azul, serán denominadas las del epiblasto, formarán posteriormente el epiblasto. Las células que están en color amarillo, por ejemplo, es un esquema para poder entenderlo. Cada una ya viene con su chip organizada. Las células que están en color amarillo se van organizando en la superficie para formar el hipoblasto. Pero dentro de este grupo de células hay algunas que van a ser consideradas como células endotérmicas, que también forman parte del hipoblasto. Esto en el futuro va a ser importante. ¿Por qué? Porque me va a indicar que cuando se forme el disco germinativo formado por el epiblasto y el hipoblasto, en esta zona en las cuales están organizadas estas células que van secretando algunas sustancias, se va a desarrollar la futura cabeza del embrión. Miren de dónde viene ya organizado, desde la primera semana cuando se establecen, ¿no?, las células del hipoblasto. Ya estas células que se orientan a una de las zonas, a uno de los extremos de la masa de células del embrioblasto, ya vienen organizadas y me van a indicar que en esa zona van a ir organizándose ya la futura cabeza del embrión. Vamos a ver qué va a suceder a fines de la segunda semana, lo cual va a establecer que en uno de los extremos del disco se establece la parte craneal del futuro embrión. Entonces, ¿esto qué van a hacer? Van a ir elaborando unas proteínas que son antagónicas a esta molécula llamada nodal, las cuales van a permitir, ¿no?, la formación del extremo craneal. Esta molécula nodal, mire que lo ven por el libro de Lachman, esta molécula nodal va a implicar la formación de la llamada línea primitiva, que lo vamos a ver durante la tercera semana. Y la línea primitiva se forma en el extremo caudal. Por lo tanto, estas van expresando estas proteínas que son antagónicas a esta molécula para que en esta zona se considere la parte craneal. ¿Listo? Eso ocurre a fines de la primera semana. Y de tal manera que establecemos ya el disco embrionario con una de las zonas del hipoblasto en las cuales ya vienen sus células, ¿no?, codificadas, que serán ahí la parte craneal del futuro embrión. ¿Listo? Vamos. Ahora, una vez que se establece el epiblasto como células altas, como grupo celular del embrioblasto, las células que están en el extremo
empiezan a transformarse y a cambiar y a proliferar. Estas células que tienen características de ser jóvenes amnioblastos, así se van a llamar amnioblastos, van a ir multiplicándose y creciendo hacia la profundidad. Miren, de los extremos van creciendo y van multiplicándose y van formando una cavidad que no existía. Estos amnioblastos ahora constituyen un revestimiento a esta nueva cavidad que se está formando y van a formar el llamado amnios. ¿Qué es el amnios? Son el recubrimiento, las células que recubren a esta nueva cavidad que se ha formado y que no existía anteriormente. ¿Cómo se va a llamar esta cavidad? Se va a llamar cavidad amniótica. Ahora, el producto, el disco embrionario, va a estar en medio de dos cavidades. Una cavidad superior, porque esta es la cavidad en la cual se está llevando a cabo la implantación, que constituye la cavidad amniótica y que tiene como piso al epiblasto. Entonces, la cavidad amniótica contiene como piso a las células del epiblasto. Y la otra cavidad, que sería la cavidad exocelómica, ven ustedes con su membrana exocelómica, formará el techo de esta cavidad, lo constituye el hipoblasto. Entonces el producto va a estar en medio de dos cavidades, arriba cavidad amniótica y abajo cavidad exocelómica. ¿Quién tiene como piso la cavidad amniótica? Tiene al epiblasto. ¿Quién tiene como techo la cavidad exocelómica? Al hipoblasto. ¿Qué más tenemos ahí? Las células amniógenas. Otras estructuras que se forman es la cavidad amniótica, bueno, ya lo hemos visto. La cavidad exocelómica, que también hemos visto cómo se forma. La membrana exocelómica, que se forma a partir de células del hipoblasto. La membrana exocelómica más hipoblasto va a ser considerado como ahora como saco vitelino primario. Entonces yo preguntaría, ¿qué células conforman el saco vitelino primario? ¿Quiénes están formando el saco vitelino primario? Esta membrana exocelómica más el hipoblasto. Todo esto constituye el saco vitelino primario. ¿Qué más tenemos ahí? Dice la célula del saco vitelino por año. Estas células que constituyen pues, el saco vitelino, que son la membrana de diferencia, va a ir formando ahora un nuevo tejido. Un nuevo tejido que es tejido conectivo. Y los tejidos conectivos van a ser considerados como mesodermos. Entonces, ahora, esta membrana de Heuser o membrana exocelómica del saco vitelino va a ir formando este nuevo tejido que se va a ir depositando por fuera. ¿Qué tiene por fuera? ¿Cómo se llaman estas células? ¿Cómo se llaman esas células que están afuera? ¿Ah? Si esta se llama sincito, ¿cómo se llamará esto? El citoplasma. Entonces, la membrana exocelómica o el saco vitelino primario van ahora elaborando un nuevo tejido que en este momento no se observa, pero que lo van a ir depositando por fuera de ellas, es decir, por dentro del citoplasma. Y ahora la vamos a ver, ¿cuál es el tejido? Ahí no se observa. Ahora sí se observa. Membrana exocelómica, saco vitelino primario y en rosado todo el tejido que se está conformando, que es un mesodermo, y está fuera del embrión, será denominado como mesodermo extraembrionario, porque luego va a haber un mesodermo intraembrionario. Entonces, este nuevo tejido se va constituyendo por fuera de la membrana exocelómica y por dentro del citoplasma. Y ahí ustedes lo ven en color rosado, como va invadiendo, va rodeando al saco vitelino, va rodeando a la cavidad amniótica y rodea completamente y se distribuye
por dentro del citotrofoblasto. Se puede observar ahí, ¿no? ¿Cómo se llama este tejido? Se llama mesodermo extraembrionario. En otro segundo estadio, en el mesodermo extraembrionario, van a empezar a aparecer unos espacios celómicos. ¿Qué cosa es celoma? Cavidad. Espacios celómicos, pequeños espacios, que van a ir apareciendo en este mesodermo que se ha conformado. Ahora, ¿con qué finalidad aparecen estos espacios? En que luego unos con otros se van a unir y van a formar una gran cavidad, dividiendo el mesodermo en dos hojas. Una hoja interna que recubre el saco vitelino y una hoja externa que está en relación al citotrofoblasto. Y va a aparecer una gran cavidad aquí, excepto en la zona donde se ha llevado a cabo la implantación. En esa zona no se va a formar la cavidad, esa zona va a quedar pegada al citotrofoblasto y posteriormente va a ser considerado como el pedículo de fijación, que será en el futuro el cordón umbilical. ¿Listo? Vamos a ver en otro estadio qué sucede con ese mesodermo que aparece. Miren ahora en su libro del Lachmann cómo nos muestra ese mesodermo, con bastantes espacios celómicos. Ya se formó este mesodermo por dentro del sitio y el sincitio, y bastantes espacios, excepto en la zona donde se llevó a cabo la implantación. ¿Qué se está formando ahí? El pedículo de fijación. Pero luego estos espacios van a confluir unos con otros y se va a formar una gran cavidad. Una gran cavidad. Vamos a ver cómo se forma esa gran cavidad. Miren ahí los espacios celómicos, como aparece en este libro de Moore, en el mesodermo. Esto es la imagen que nos muestra en histológica para ver el disco embrionario, la cavidad amniótica. Este es el mesodermo, con todos los espacios celómicos que están en el interior. Miren ahí, mesodermo. Esos son los espacios celómicos. Y ahora se formó esta gran cavidad. ¿Cómo se va a llamar esta gran cavidad que ahora se ha formado en el mesodermo extraembrionario? Va a ser denominado como el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Ahora, este celoma ha dividido el mesodermo en dos hojas, una hoja interna y una hoja externa. Una lámina interna y una lámina externa. La lámina externa está en relación ¿con quién? Con el citotrofoblasto y con el sincitio. La lámina interna está en relación ¿con quién? Con el saco vitelino, que ahora se casi está transformando, y con la cavidad amniótica, excepto en la parte profunda, en el tallo de conexión o el tallo de fijación. Entonces ya sabemos qué es lo que va a ocurrir con este nuevo tejido mesodérmico. ¿Y quién lo elabora? ¿Quién elabora el mesodermo extraembrionario? A ver, el saco vitelino de tipo primario. Entonces nos quedamos aquí. El saco vitelino elabora el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Que va a rodear a la cavidad amniótica y luego va a rodear también al saco vitelino. Las glándulas siguen secretando glucógeno y mucosidad en grandes cantidades para formar el embriotrofo. El saco vitelino y la cavidad amniótica, ¿no?, permiten el movimiento del disco embrionario. Bueno, está en medio de dos. Ahí tenemos al disco bilaminar, arriba cavidad amniótica rodeado por sus amnios, abajo cavidad exocelómica formando el saco vitelino. ¿Qué es el saco vitelino? Es la conformación del hipoblasto y la membrana. Es el saco vitelino de tipo primario. Este es el polo embrionario, el que permite el ingreso del producto, y el polo opuesto, ¿cómo se llama? Polo abembrionario. Día 9. El citotrofoblasto está en periodo lacunar, reabsorbiendo sustancias nutritivas que son consideradas como el embrión
nitrógeno. Pronto va a reabsorber a las arterias, a los capilares sinusoides. Como les dije, se va a iniciar, todavía muy rudimentario, una circulación útero-placental. Hay muchas expresiones de proteínas y de genes, ¿no?, para lo que es el ingreso de este producto, que es la implantación. El complejo mayor de histocompatibilidad se va a ir expresando para permitir de que estas células que se van formando, que son extrañas para la madre, pues no formen anticuerpos para que rechace a este producto, ¿no? Hay expresión de proteínas. ¿Qué más tenemos ahí? El mesodermo se formó. En el día 10, todavía la superficie endometrial no ha degenerado completamente. Hay un llamado tapón de cierre, que es un coágulo de fibrina sobre el epitelio endometrial. Todavía no ha incluido totalmente al producto. Todo este producto se vaya a denominar ahora saco coriónico. Saco coriónico. Va a formar su cavidad coriónica y va a formar su corio. ¿Qué cosa va a hacer el corio? La pared de todo este saco coriónico. Esto ahora vamos a ver en otras láminas cuál es el corio, a qué se llama corio. Entonces vamos a ver que acá todavía el día 10 todavía no hay una degeneración total del epitelio del endometrio. Vamos a ver qué ocurre el día 11 o 12. Todavía el epitelio no ha degenerado completamente, ¿no? Se ha llevado a cabo la reacción decidual de la decidua, que ya sabemos ahora qué cosas son deciduas. Miren, los capilares sinusoides ahora están entrando en contacto con esas lagunas del sincipio para depositar sangre en el interior y permita la nutrición de todas las células internas. Acá hay un cambio que hay que notar. En esta imagen de 12 días que nos muestra el libro de Blackman, en este esquema, vamos a ver que las células del citotrofoblasto en algunos lugares van proliferando y van acumulándose, formando pequeños nudos. Este es el citotrofoblasto y este es el sincipio que está en periodo lacunar reabsorbiendo sangre de los sinusoides. Miren acá cómo van multiplicándose, van formando pequeños nudos en algunas zonas. Estos nudos o esta proliferación de células del citotrofoblasto van a formar una estructura nueva a fines de la segunda semana que va a ser llamada como vellosidad coriónica primaria. Este es el inicio de la formación de la placenta, porque la placenta va a estar formada por vellosidades coriónicas todavía terciarias. Estamos en la segunda semana. Se están formando las vellosidades coriónicas primarias. ¿En qué consisten estas vellosidades coriónicas primarias? En grupos de células del citotrofoblasto que van conformándose, acumulándose en ciertos lugares y que van a tener van a estar rodeadas por el sincipio. Entonces, cuando yo veo las células del citotrofoblasto que se han acumulado y alrededor vienen sus sincipios. Esto es una vellosidad coriónica de tipo primario. Es el inicio del desarrollo de la placenta. ¿Listo? Eso está ocurriendo el día 12 en esta imagen. El disco bilaminar no tiene mucho avance. Lo hemos dejado con epiblasto y hipoblasto. No hay mayores cambios. Así va a permanecer durante toda la segunda semana. Al final de la segunda semana, el día 14, sí va a haber un pequeño cambio, pero entramos en ya la tercera semana. Día 12, el trofoblasto está en periodo lacunar, ya tiene un aspecto de una esponja porque está reabsorbiendo embriotrofo y también sangre materna. El sincipio erosiona los capilares que se han transformado en sinusoides y la sangre ingresa al interior. El crecimiento del disco les dije que es muy lento, epiblasto y hipoblasto. En este momento se están formando, ven ustedes, los espacios celómicos en el mesodermo.
Y sobre el endometrio donde se ha permitido la implantación hay una pequeña elevación. Hay una pequeña elevación que es posible visualizar mediante estudios ecográficos, una elevación en esa zona donde se ha llevado a cabo la implantación. Ahí tenemos al producto en ese estadio, ya lo hemos visto, el mesodermo embrionario se formó, ya que lo hemos explicado. El celoma. ¿Qué cosa era el celoma? Pues este espacio. El espacio que se conforma en el mesodermo extraembrionario, y el cual iba a dividir el mesodermo en dos hojas, dos capas, una externa, una interna. Ahora la pregunta será, ¿cómo se llama la hoja externa del mesodermo extraembrionario? Se va a llamar la hoja somática del mesodermo, o somatopleura. Hoja somática del mesodermo extraembrionario o somatopleura. ¿Cómo se llama esta hoja interna del mesodermo que estaba separada por el celoma o cavidad coriónica? Se va a llamar hoja esplásmica del mesodermo extraembrionario o esplasmopleura. Pues ahí tenemos, ¿no?, la conformación del mesodermo de tipo esplásmico y el mesodermo de tipo somático. Mesodermo somático afuera. Entonces, ahora se establece cuando se forma la cavidad coriónica o celoma extraembrionario, se establece una pared. Esta pared recibe el nombre del corio. Y preguntaré, ¿qué tejidos forman el corio? La hoja somática, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Entonces, ¿qué cosa es el corio? Es la pared de todo el saco corio. El conjunto saco corio. Porque no solamente está formado por el corio, sino por el conjunto de estructuras que están en el interior. Todo eso se llama saco corio. ¿Listo? Formado por una pared llamado corio. ¿Quién forma el corio? El mesodermo somático, células del citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. ¿Listo? Ahí tenemos al mesodermo. Ahora, en este estadio se está formando una nueva cavidad que no había. Miren. Acá se están formando los espacios celómicos, la membrana de Heusen y saco vitelino primario. Ven ahora un nuevo grupo de células que salen del lipoblasto. Este nuevo grupo por dentro ¿de quién? De la membrana de Heusen. Este nuevo grupo de células va a formar una nueva cavidad. Aquí se va a formar una nueva cavidad más pequeña de la que ya existía. Y esta gran cavidad la va a ir rezagando. La va a ir rezagando y se va a formar. Esta nueva cavidad que se forma por células que parten desde el lipoblasto va a ser llamada como saco vitelino secundario. Ya sabemos cuál es el saco vitelino primario, ¿no es cierto? Ahora esta nueva cavidad por grupos de células que parten desde el lipoblasto van a ir formando una cavidad más pequeña, rezagando esta gran cavidad a formaciones quísticas que luego se degeneran y se reabsorben. Miren ustedes la nueva cavidad que se establece va, ¿no?, degenerando a la gran cavidad que había, que era el saco vitelino primario, y esta cavidad más pequeña va a ser llamada como saco vitelino de tipo secundario. Al final, el saco vitelino primario va a quedar, miren, en esta zona, formaciones quísticas, rezagos de lo que era esa gran cavidad. Lo mismo ahí. Miren, esta es la muestra del libro, imagen del Lachmann, aquí, cómo se forma el saco vitelino de tipo secundario, más pequeño del que existe. Ahora, estas células del saco vitelino no contienen vitelo. ¿Qué cosa es el vitelo? Son sustancias nutritivas.
pero estas no van a contener vitelo. Por lo tanto, va a haber mayor demanda de células de nutrientes al no contener ellos vitelo para que puedan, ¿no?, nutrirse esas células. ¿Qué más tenemos? El día 13. Ya estamos casi finalizando la segunda semana. El día 13 se completa la regeneración del epitelio endometrial. Entonces, si yo les mostrara una imagen en este estadio, ¿qué día es? El día 13, ¿no? Fines ya de la segunda semana. Cuando todavía hay un pequeño coágulo de fibrina, está en el día 12 o antes, ¿no? Entonces, el día 13 ya se regeneró completamente ese epitelio. Y en la zona donde se ha llevado a cabo, pues hay una pequeña elevación, dije, esta zona. Ya el saco coriónico está incluido, ¿no?, totalmente en el endometrio. Se ha formado el corio, se ha establecido el saco vitelino secundario, arriba está la cavidad amniótica, en medio está el disco embrionario de tipo bilámina. ¿Listo? Ahí tenemos que al fin de la segunda semana ya se está formando. Miren ustedes las vellosidades de qué tipo, primarias, que se están estableciendo en el citotrofoblasto, ¿no? Vellosidades coriónicas de tipo primario. ¿Qué más tenemos? Dice, las vellosidades primarias, que ahí las hemos puesto, ya las hemos visto. Aumenta el flujo sanguíneo en los periodos lacunares. Miren ustedes que eso está sucediendo con el sincitio. Está lleno de sangre en el interior, sangre materna. Son redes lacunares que se están estableciendo. Acá están erosionando a los vasos sinusoides y a las glándulas. En el interior hay muchas redes, parece una esponja de sangre todo el sincitio trofoblasto. Miren la vellosidad coriónica de tipo primaria formado por citotrofoblasto y sincitio trofoblasto que va por fuera. Esta es una vellosidad placentaria, pero todavía inicial. Todavía falta que pase por el periodo de vellosidad secundaria y luego vellosidad terciaria. ¿Listo? Pero es el inicio de la formación de la placenta. El mesodermo ya hemos hablado, se establece el corio, ¿no? ¿Qué dije que era el corio? Era esta parte. ¿Listo? Ya lo hemos visto. También. Día 14. Finalizando la segunda semana, tenemos un saco coriónico formado por el corio ya completamente inmerso en el tejido endometrial. El epitelio endometrial se ha restituido completamente. ¿Qué más tenemos? Dos cavidades que se han formado, la cavidad amniótica y el saco vitelino de tipo secundario, en medio el disco germinativo de tipo bilaminar, formado por epiblasto y hipoblasto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la cavidad coriónica, tenemos el pedículo de fijación o tallo de conexión, y lo que va a suceder es que en uno de los extremos del disco, ya sea acá o acá, recuerden que vieron las células rojitas que se establecieron en el hipoblasto, que ya venían con su chip, y van a saber que iban a formar. Entonces comienzan a aumentar de tamaño esas células del hipoblasto que eran cúbicas, ahora se convierten en células cilíndricas, como lo que ustedes ven ahí en la imagen. Se convierten en células altas, estas células cúbicas crecen y van a formar una estructura redondeada, un relieve en el disco embrionario, en la zona a la cual ellas estaban destinadas, y que va a ser considerado como la lámina precordal, que en el futuro formará la membrana bucofaringea, boca. Inicialmente se llama lámina precordal, que está conformada por células del epiblasto y células del hipoblasto que se han transformado ahora en células cúbicas. Y esto ya viene desde la primera semana, ¿no? Desde la conformación de la primera semana. Entonces tenemos el único cambio al final de la segunda semana es que el disco embrionario establece su lámina precordal. Eso me indica que en este extremo del disco embrionario se va a conformar la futura cabeza. Esta es la región craneal del futuro embrión. Todavía no hay embrión, todavía es un disco nada más. Y que el extremo contrario
al extremo craneal será considerado el extremo caudal. Se formará en la colita. ¿Listo? Entonces ya me da una imagen de que en esta zona se va a formar posteriormente una idea de que en esta zona se formará posteriormente estructuras relacionadas a la cabeza. Porque en la parte posterior se va a formar estructuras relacionadas a la parte inferior del niño. Todavía tiene forma de disco. ¿Listo? Ahí la boca y la región de la cabeza. Eso a fines de la segunda semana. Finalizando la segunda semana, esta segunda semana es conocida como la semana del 2, porque a partir de una estructura que entró al inicio, empezaron a aparecer dos estructuras. Por ejemplo, el trofoblasto. ¿Qué formó el trofoblasto? El sincitio y el citotrofoblasto. Correcto. ¿Qué formó el embrioblasto? El epiblasto y el hipoblasto. Correcto. Apareció un nuevo tejido llamado el mesodermo embrionario que se dividió en dos hojas. ¿Cuáles son? Mesodermo somático y el mesodermo esplástico. Correcto. Se formaron dos cavidades. ¿Cuáles serán? Cavidad amniótica y saco vitelino de tipo secundario. Listo. Se establecen las vellosidades coriónicas primarias. El mesodermo somático se establece el corio, ¿ya? El saco coriónico, que sería todo esto. Y en uno de los extremos del disco aparece la llamada lámina precordial. Listo. Entonces, resumiendo la implantación, que empieza a fines de la primera semana y concluye a fines de la segunda semana. Se ha degenerado inicialmente la zona pelúcida para poder formar el lactocisto. Y ahí está, ¿no?, todo lo que es el resumen de esta semana. Se repara el endometrio totalmente el día 12 y 13. Esta hormona es importante, ¿no?, para las pruebas de embarazo. ¿Qué produce esa hormona? ¿Ah? ¿Quién lo va a producir? Sí, citotrofoblasto. ¿Qué hacía? Estimulaba ¿a quién? Al cuerpo lúteo. Estimulaba al cuerpo. Porque se iba produciendo progestiona. Bien, entonces se espera que esta implantación que empezó en la primera semana y concluyó durante la segunda semana, pues se lleve a cabo normalmente en el fondo uterino. En este fondo uterino es lo más habitual, tanto en la pared posterior, que es lo más frecuente, como en su pared anterior, pero más frecuente en la pared posterior. Pero pueden haber otros lugares donde se lleve a cabo la implantación. Hay algunos lugares que no son muy adecuados en el útero, como por ejemplo la zona baja, la implantación cervical, la parte baja. Entonces, ello va a conllevar a que la placenta se desarrolle en la parte baja y sea peligroso para esta gestación. O puede darse el caso de que la implantación ocurra a nivel de la trompa uterina, y cuando ocurre fuera del útero se llama embarazo ectópico. Ectópico porque está fuera de ¿listo? Embarazo ectópico. Y hay muchos lugares en los cuales se puede llevar a cabo este desarrollo de la gestación. Puede ser en el ovario, ¿no?, una implantación ovárica o desarrollo ovárico, puede ser en el ligamento ancho, puede ser a nivel de la trompa uterina, de todos los lugares en los cuales se puede llevar a cabo un embarazo ectópico. Lo más frecuente es que sea en la trompa uterina. No es muy frecuente los embarazos ectópicos, pero cuando se lleva a cabo, ¿no?, es más frecuente que sea en la trompa uterina. Y de todos los lugares de la trompa, lo más frecuente es que sea a nivel de la polla o a nivel del istmo, que es la parte más delgadita que tiene el útero. Ahora, puede darse el caso de que haya un embarazo abdominal en el abdomen en relación a las vísceras. También puede ser. No es frecuente, pero se ha visto unos otros casos que se ha desarrollado. ¿No? Los embarazos ectópicos, ahí están las incidencias. Ahora, miren ustedes, algunas veces se puede llevar a cabo la formación anómala del blastocisto.
¿En qué consistía un blastocisto? ¿Qué tenía? El embrioblasto. ¿Qué más tenía? Trofoblasto y su cavidad blastocito, ¿no es cierto? Puede ser que este blastocisto sea anómalo, puede contener solamente trofoblasto y carecer de embrioblasto. Eso quiere decir que en el futuro no va a formar embrión, solo va a formar trofoblasto y eso se va a llamar mola hidatiniforme o embarazo molar. ¿Qué es un embarazo molar? Es una degeneración o una condición anómala del trofoblasto. Esta mola puede ser completa o incompleta. Completa cuando es puramente trofoblasto, incompleta cuando es la presencia del embrión, en el cual es el trofoblasto desarrollado de forma anómala. Lleva a la muerte al producto, un embarazo molar. Puede inclusive conformar un coliocarcinoma, un cáncer del saco colon. Ahí ven ustedes un embarazo ectópico en la trompa uterina. Esto es una mola, un embarazo molar con una proliferación anómala del trofoblasto, muerte del producto, es una mola incompleta. Este también es un embarazo molar con una formación anómala de las células del trofoblasto. El embarazo molar en forma completa, solamente hay trofoblasto, una mola parcial, mola invasiva invade al tejido uterino, coriocarcinoma degenera en esas células, ¿no? Pueden también formar tumoras. Esto es una implantación baja del producto, esto es lo normal que ocurre en el fondo uterino, por lo tanto la placenta se desarrolla en el fondo, pero cuando las implantaciones son bajas a nivel del cuello uterino, a nivel cervical, pueden no establecerse la placenta previa. La placenta se forma en la parte baja y esto puede ser perjudicial para la última etapa de la gestación porque puede causar hemorragias maternas que puede llevar a la muerte a la paciente. Creo que hasta ahí terminamos. Sí. Listo, eso fue el segundo.